Buenas noches con todos. Un gusto comunicarme por este medio. Quien les habla es el profesor Henry Cosio Rimachi, ya docente de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya licencia B de la Federación Peruana de Fútbol, egresado en el año 2006. Ya, y vamos a empezar esta ponencia con todo lo que nos concierne y por lo que siempre estamos prestos a aprender cada día, en cada etapa de nuestra vida profesional, que es el fútbol, ¿no? Como yo siempre digo, uno cada día aprende más. En esta ocasión yo voy a aprender también un poquito más con ustedes van a aprender algo poco de mí también. No soy el dueño, la verdad, en el fútbol, pero creo por la experiencia que tengo les puedo guiar en muchas cosas y les puedo hacer de utilidad en esta ponencia. De repente podemos agrandar un poquito más la pantalla, por favor, no me ayuda más. ¿Se podría agrandar un poquito más? No me ayuda, ¿ustedes creen? En este caso, un favorcito, no me está ayudando mucho a la vista, discúlpeme. Está el mismo tamaño, ¿no puede ser un poquito más grande? Un poquito más grande y yo me ayudo también con lo que tengo acá. Excelente, excelente. Gracias. Que todas sean así, por favor. Bienvenidos al campo de la dirección técnica. Una sesión para pensar, decidir y enseñar fútbol. En el ítem número uno, liderar. ¿Qué entendemos por liderar? Ponemos acá que es conducir personas, construir confianza y orientar el equipo hacia objetivos compartidos. En este caso, el fútbol, conducir personas ya que se dediquen en este sentido a lo que es el fútbol, ya nuestra esencia el fútbol, construir confianza, ¿para qué? Para que el trabajo que hacemos ya traiga resultados, de repente no a un corto plazo, pero sí a un largo plazo, como constancia del trabajo. A veces ustedes saben que los resultados inmediatos son efímeros y como son inmediatos se van rápido. Pero lo que construimos con paciencia, lo que construimos con paciencia, lo que construimos con dedicación y como parte de lo que hemos estudiado, eso siempre va a tener buenos objetivos, siempre va a tener, como usted dice, ganancias en el sentido de los triunfos, en el sentido de que siempre el equipo esté afianzado. ¿Ya? Un buen líder es aquel persona o aquel técnico, aquel entrenador que siempre se propone objetivos, que no trabaja la paporreta, que no trabaja el día a día, que no trabaja porque este fin de semana juega con un rival fuerte o que quiere, entre comillas, a veces decimos en el ardor criollo peruano figurar. No, ese no es un líder. Un líder es el que siempre tiene objetivos. Cómo quiere que se vea su equipo de acá, en el primer semestre, cómo quiere que se vea su equipo a término del año o en una campaña corta, puede ser de 3 meses. Entonces, el líder es ese, ¿ya? En el segundo ítem tenemos entrenar, diseñar experiencias que desarrollen al futbolista contextos cada vez más próximos al juego. Entrenar, ponemos todos nuestros conocimientos, todo lo que hemos estudiado en servicio del alumno, en servicio del equipo. Si de repente hay que repetir algo, lo repetimos. Si de repente el ejercicio no salió bien, volvemos a repetir al día siguiente. Si de repente esta semana no funcionó el entrenamiento, evaluamos qué pasó, de repente fallamos en la parte técnica, hay que incidir más en jugar tanto con el borde interno, con el borde externo, dominar los dos perfiles, derecha e izquierda, de repente también en la parte física, mejorar qué está pasando, conversamos con el preparador físico.
¿no? Y en el ítem 3, decidir. ¿Qué quiere decir decidir? Observar, interpretar información y ajustar tareas y estrategias, así como la comunicación. Por lo que le decía anteriormente, ¿no? Conversar con tu comando técnico, ¿ya? Y decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a cambiar, qué nos falta, en qué estamos fallando. La idea de partida es de dirigir un equipo, no es solo elegir, dice una formación, es gestionar un proceso de aprendizaje y rendimiento. Volvemos a lo anterior. ¿Ya? Dirigir un equipo no es solo elegir tú de marcador, tú de volante, tú de ofensivo, tú de tapón, tú vas por fuera. No, no, no. Es gestionar un proceso de aprendizaje, que los chicos también aprendan a conocer el puesto. Eso es importante, que los chicos aprendan a conocer su puesto, porque muchos, en la idea de la dirección técnica, muchos de repente llegan como delanteros y lo vamos subiendo de volantes y aparecen de marcadores. O de repente un contención que es grande y tiene buena talla, lo podemos poner también de back central. Entonces, el proceso de aprendizaje siempre va a estar latente. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Buenas noches. Linder, ¿qué tal? Buenas noches también. No lo había saludado. Disculpe, recién estoy viendo. ¿Cómo estás, José Carrillo? Un gusto. Un gusto tenerte acá, José Carrillo. Tú que has sido mi alumno o eres mi alumno todavía en el club de liga que dirijo. Qué bueno que estés acá. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, algo que queramos aportar. Hay que recordar que no solo es que yo dicte la ponencia, también es bueno que ustedes lo que sientan, lo que puedan transmitir, lo puedan hacer en este curso. Bueno, pasamos al siguiente ítem entonces. Bueno, el propósito de la clase, ¿qué vamos a construir durante estas 2 horas? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? En primer lugar, comprender el alcance real de la dirección técnica en el fútbol. ¿Qué es la dirección técnica? ¿En qué consiste? ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es ser un director técnico? Yo creo que su nombre lo dice, ¿no? Como en una orquesta, ¿no? El director es el que dirige, el que orquesta, el que ejecuta, el que da las órdenes, el que decide. Entonces, eso es la dirección técnica o el director técnico. Pero ¿cuál es el alcance real? El alcance real es el trabajo que se hace, ya sea durante la semana, durante el mes, durante el mesociclo, el microciclo, para que el equipo ya realice o, o llegue a objetivos, ya sea a corto plazo, ya sea a inmediato plazo o ya sea a largo plazo. Relacionar liderazgo, comunicación, planificación y metodología del entrenamiento. En las 2 horas tenemos que relacionar todo eso. El líder, el entrenador, la comunicación que debe haber entre el entrenador y el grupo de trabajo que tiene. El grupo de trabajo, ya sea su preparador físico, su asistente, eh, hasta el utilero es parte de, en 2 horas de entrenamiento, hasta el utilero, el preparador físico, el asistente, todo lo que es el comando técnico, ya el médico, el kinesiólogo, etcétera. La planificación que tengas, lo que hayas planificado, lo que hayas planificado, en tu trabajo, ¿ya? De acuerdo a tu endociclo que tengas o a tu mesociclo. La metodología del entrenamiento que tiene, algunos utilizarán el método analítico, otros utilizarán el método global y, bueno, el que te traiga mejores resultados es el que tú siempre vas a escoger, ¿no? Acá abajo dice reconocer los componentes técnico, táctico, físico y psicológico del rendimiento. Reconocer los componentes técnicos, el aspecto técnico, lo que habíamos hablado anteriormente, ya, lo que es la parte técnica, los fundamentos. Usted sabe que el fútbol se construye a base de los fundamentos. Si no tenemos un fundamento básico, eh, ¿cómo podría decir la palabra? Afianzado, corregido, no podemos hacer táctico. Entonces, es importante que siempre la fundamentación técnica siempre esté de la mano en el trabajo. No es, yo he escuchado muchas veces que dicen,
No, esto ya son profesionales, ya no podemos hacer esa parte, pero es mentira. Aún así sea profesional, ustedes habrán visto en los partidos que hay, al menos en el fútbol peruano, de repente no mucho en el exterior, les cuesta mucho a los futbolistas dominar el pie menos hábil. Es bien difícil, hasta acomodarse pierden el balón, falta mejorar el gesto del cabeceo, falta mejorar la suspensión, cómo elevarse, cómo suspenderse en el aire, muchas cosas. Entonces, es bien difícil que si no sabemos el aspecto técnico, podamos ir a lo táctico. Ya, en el aspecto físico, desarrollar el aspecto físico de menos a más, haciendo previo a unas evaluaciones donde veamos cuál es el diagnóstico del equipo, qué nos falta. Nos falta trabajo de fuerza, nos falta trabajo de velocidad, nos falta trabajo aeróbico, anaeróbico. Entonces, es muy importante ver todo eso. Y el aspecto psicológico del rendimiento igual, cómo nos va siempre. La psicología cumple un papel preponderante, un papel importante en el hacer futbolístico. Hoy siempre vamos de la mano con la psicología, ya con cómo le va a los jugadores después de una derrota, después de un triunfo. Muchas veces los jugadores no sabemos qué están pasando, si están viniendo bien alimentados al entrenamiento. El psicólogo está viendo cómo es su rendimiento, si de repente no se alimentan bien, tienen problemas en casa, en lo económico, de repente tienen algún familiar enfermo, etc., etc. Así que es muy importante el aspecto psicológico, también incluirlo en el propósito de la clase. Dice, aplicar estos fundamentos al diseño de una sesión de entrenamiento. Eso es importante. Eso es importante que siempre todos estos aspectos estén diseñados en nuestras sesiones. Ya, este es más que nada el propósito de la clase y nos estamos fundamentando en lo que vamos a construir durante estas 2 horas. Ya, sigamos por favor. A ver, vamos al resultado de aprendizaje. Con esta exposición, al finalizar la sesión, el participante será capaz de reconocer las funciones fundamentales del director técnico, porque el nombre es dirección técnica del curso. Diferenciar director técnico, entrenador y preparador físico, que son tres personas diferentes, aunque no se pueda notar en el texto. Identificar competencias claves para conducir un equipo. Comprender principios básicos del entrenamiento deportivo y estructurar las etapas esenciales de una sesión de entrenamiento. Es más o menos lo que vamos a ver en esta etapa. Sigamos por favor con el like. Activación de conocimientos previos. Conversamos desde la experiencia, no hay una única respuesta correcta. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Espero que puedan opinar acá, ¿ya? No sé si el micrófono está abierto para que puedan opinar. Por favor, sin temor a equivocarnos, todos tenemos algo que aportar. Yo sé que los que están acá escuchando la clase también saben mucho de fútbol, también lo que sentimos lo podemos aportar. ¿Qué características creen ustedes, los que están acá, que debe tener un buen director técnico? Personalidad, Buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal, profesor Henry? Sería una personalidad, Se te escucha un poquito, si podrías alzar el volumen. personalidad, profe. Sí, a ver, ahora sí, o lo podrías escribir, de repente me ayudarías también. A ver, tenemos los participantes acá, a ver si podemos explayarnos un poquito. La pregunta es, ¿qué característica debe tener un buen director técnico? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, profesor Coronado? Un gusto. ¿Qué tal? Gusto de mío, profesor. Sí, profesor, con respecto a la pregunta
más que todo es el liderazgo y la comunicación que puede tener un director técnico, ¿no? Aló, buenas noches. Sí, claro que sí, Julio. Muy de acuerdo contigo. ¿Alguien más que esté acá en la línea? Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto. ¿Qué tal? Más que todo también, aparte del liderazgo, también tener un poquito más de empatía también, ¿no? Sí, claro que sí, Hernán, claro que sí. Empatía, tanto en el grupo humano, empatía también, a veces el director técnico quiere tomar protagonismo con su cuerpo técnico, ¿ya? Entonces, eso también, a veces el asistente quiere darte una idea o quiere dar un alcance y él se cierra en algo. Y eso es bueno, la empatía es necesaria en un buen director técnico. ¿Alguien más que Así es, quiere profe. aportar? Dime, Hernán, te escucho. No, más que todo también como le digo, la empatía y la disciplina más también, ¿no? Es una Claro. parte fundamental. Así es. Yo básicamente les quiero contar algo, de repente alguien de acá me conoce, creo que está José Carrillo y alguien más por ahí. A mí me conocen como muy renegón, muy pegado a la disciplina. A veces tengo problemas por eso, porque soy frontal, ¿no? Soy cerrado con la disciplina. Yo les quiero contar, yo me formé como entrenador en Universitario de Deportes. Cuando estudié educación física fui a hacer mis clases prácticas a universitario, supuestamente 2, 3 meses, y bueno, me quedé casi 10 años, ¿no? Fue una etapa muy bonita en mi vida porque ahí me formé como entrenador y fui asistente y preparador físico de muchos buenos entrenadores que conocí ahí, argentinos, un uruguayo, un colombiano y bueno, entrenadores peruanos también, ¿no? Y como decía Hernán, la característica que debe tener un buen director, número uno, es líder, número dos, ya, que tenga empatía tanto con sus jugadores, que tenga empatía con su comando técnico, que tenga empatía cuando va a dirigir un encuentro. Ya, el director técnico tiene que ser disciplinado. profe. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Julio? profe? Buenas noches. Los ¿Cómo saluda estás, Coronado? ¿Qué tal? Qué gusto. el profe Miguel González de Huancayo. Yo quería compartir algo. La gestión de grupo, la Ya, gestión del comando técnico es vital para de repente conllevar una gran marcha del plan y proyecto y la idea que tienes como técnico. Sin sí, embargo, el eje fundamental tiene que ser el compromiso de la disciplina de ambas partes, ¿no? Tanto del excelente, comando sí. técnico como también de la dirigencia por encima. Más es muy necesario, muy indispensable que la confianza esté dada al 100% y con ello nosotros vamos a poder gestionar todas las propuestas, hacer la disciplina con nuestros muchachos, ¿no? Yo quería contar más. Gracias, Julio, por tu aporte. Claro que sí, como comentaba también el amigo Hernán y el anterior compañero. Ya, el director técnico tiene que ser disciplinado, tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el primero en llegar al entrenamiento, tiene que ser el último en irse, tiene que estar atento a todas las cosas que falta, tiene que estar atento a que al grupo no le falte su ropa de entrenamiento de repente, que al grupo no le falte su agua, sus rehidratantes, que los jugadores lesionados estén siendo atendidos. Entonces, el director técnico muchas veces acá abarca todo. Y como tú dices, un buen director técnico también tiene que tener un asistente técnico que tenga los mismos conocimientos o de repente un poquito más que él. Por algo es su asistente, en el cual el director técnico se va a apoyar. Entonces, son bastantes las características que tiene que tener un director técnico, ¿no? Y por supuesto, el director técnico tiene que tener valores, ¿no? Tiene que tener valores, ya tiene que también a veces por momentos sentirse o ponerse en el lado del jugador, como se dice, en los zapatos del jugador, ¿no? Porque muchas veces, a ver, el director técnico también ha sido jugador y ha pasado por esas cosas, ¿no? Entonces, como dice el amigo Julio, es muy importante la labor del director técnico y con la práctica de valores, con la práctica de valores en el fútbol, como son la disciplina, el compromiso, la puntualidad, el respeto, el compañerismo, todo eso hace llevar a que el grupo pueda avanzar.
¿Alguien que Otro acotar punto, algo que de repente se nos esté escapando? profe, si me permite nuevamente la Sí, claro, participación. sí, Julio. Claro que sí, Julio. Soy Miguel González, profe. Hola, Miguel, qué gusto. Sí, profe, algo elemental. Creo que muchos técnicos somos seleccionados por la ideología que tenemos frente a la parte directiva, lo que viene a ser la dirección técnica de fútbol, ¿no? La idea, la ideología que tienes como técnico, en base a la disciplina, en base a la personalidad, en base al plan de trabajo que siempre propones en cada institución, ¿no? Yo creo que Claro. la identidad es la base también de un entrenador, porque hay entrenadores que no tienen identidad, solo buscan el campeonismo o la formación, que no es leal, ¿no? Ellos más. Sí, claro que sí. A veces algunos técnicos son cerrados en su ideología, ¿no? Y eso lo vemos hasta en el fútbol profesional, ¿no? Eh, a veces el grupo humano, a veces cuando tú eres técnico, por ejemplo, yo soy un técnico, me entregan un grupo, tengo que también adaptarme al grupo que tengo, ¿no? O sea, de repente la mayoría juega un 3-5-2 y cuando hago mi partido práctico me trae resultados, entonces comienzo. Pero si yo soy cerrado y quiero con jugadores adaptados a un 3-5-2 que de repente jueguen un 4-4-2 y de estar de terco, terco, terco en cada partido voy perdiendo, pero por hacer respetar mi juego, el resultado ni termina la campaña y nos están despidiendo. Entonces, eso es lo que pasa también, ¿no? Como decía el amigo. Bueno, ¿alguien más que pueda cortar para pasar al siguiente ítem? ¿Qué diferencias existe entre dirigir y entrenar? ¿Qué diferencia existe entre dirigir y entrenar? ¿Alguien que me pueda apoyar para seguir con el diálogo, con el concepto? Bueno, dirigir es ponerme al frente de un equipo, dar indicaciones, hacer los cambios, evaluar los 5 primeros minutos, cómo va el juego, de repente hacer alguna modificación en el campo. Dirigir es estar atento cómo me juega el rival. De repente me está presionando mucho, me tapa las salidas, etc, etc. Y entrenar lo que yo hago en el campo, lo que yo voy a proponer para el fin de semana. Ya, cómo voy a armar un 4-4-2, cómo voy a replegar, cómo voy a atacar, si van a pasar al mismo tiempo mis marcadores, si mis marcadores van a pasar alternadamente, si de repente juego a la antigua con un líbero que siempre hace el desdoblamiento, etc, etc. Entonces, ¿qué diferencia existe entre dirigir y entrenar? ¿Alguien más que me podría ayudar con eso? De repente no está claro. Bueno, seguimos. ¿Un buen jugador necesariamente será un buen entrenador? Ahí sí los quiero escuchar, por favor. Repito la pregunta. ¿Un buen jugador necesariamente será un buen entrenador? No sé, profesor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? No creo que necesariamente necesite ser un buen jugador para ser un entrenador. Con el respeto que se merecen los jugadores. Claro, sí. Mira, Carlos, yo te voy a Claro contar que es algo. importante, claro, disculpen que le corto, No, sí, claro que es te importante escucho, que, Carlos. Discúlpame más bien claro, a mí. el jugador tiene la ventaja quizás, ¿no? De haber estado en el campo, ¿no? Haber tenido muchas vivencias, pero que también es importante, ¿no? Pero, como le digo, creo que hay una diferencia. Miren, un buen jugador necesariamente será un buen entrenador, como decía el amigo Carlos, no necesariamente. Y tenemos ejemplos hasta en el fútbol mundial. Lo que sí va a ayudar, lo que sí va a ayudar es que de repente ese buen jugador, de repente tenga estudios, se capacite, comience de abajo. Entonces, eso sí sería fundamental para que llegue a ser un buen entrenador. Ya hay muchos que no han jugado y son buenos entrenadores.
Me sumo a ese coche. He sido malísimo jugando, pero me propuse un objetivo, ser un buen entrenador o tratar de ser un buen entrenador. No seré el mejor en mi rama, pero trato siempre de aprender, trato siempre de mejorar profesionalmente, ¿no? En este caso, hay muchos entrenadores. Ya, yo le voy a poner el ejemplo para que ustedes de repente mucho no sabe. No sé si alguno conoce al profesor Víctor Rivera. El profesor Chino Rivera ha sido un jugador de liga. Su papá tenía ya un equipo de liga en la Liga de San Borja, ya, y ahí es donde él jugaba. Pero ¿qué pasa con Víctor? También estudiaba educación física en San Marcos. Entonces, Víctor tuvo la propuesta de muy temprana edad de ser entrenador en Cantolao, de donde conoce al profesor también, se me fue el nombre, Titín Drago. Llega a trabajar en su academia y cuando Titrín Drago asume la dirección técnica de Perú sub-15, sub-17, él lo acompaña en el comando técnico. Entonces, el profesor Víctor Rivera ha sido un entrenador que ha pisado todos los estamentos como tiene que pisar un entrenador. Ha dirigido menores sub-8, ha dirigido menores sub-10, ha dirigido sub-15, sub-20, ha sido asistente, ha dirigido equipos de liga, ha dirigido segunda profesional, entonces ha pisado todos los estamentos hasta llegar al fútbol profesional y también creo en una oportunidad estar al frente de una sub-17, sub-20 Perú. Entonces yo creo que eso también es formación. Yo creo que los entrenadores también tienen que formarse así. No basta solo con haber jugado fútbol profesional, sino que también tienen que capacitarse. Usted sabe que el fútbol tiende a crecer científicamente, paso a paso, año a año, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Incluso el material humano ya no es el mismo material humano que hace años había. Los jugadores ahora ya no nacen en las calles. Los jugadores ahora son formados en academias. A ver, algún acápite de algún participante acá. Profesor, disculpe que Hernán, dime. Profesor, claro, mire, tiene razón en lo que dice usted, ¿no? Porque habremos también jugadores que de repente quizás por la experiencia de que hemos ido, por temporadas aprendiendo quizás de los entrenamientos, por esa misma experiencia de que uno ya viene entrenando como jugador, eh, lo aplica quizás de repente en una academia que lo contraten o de repente lo aplica Claro, con los niños de su barrio, qué sé yo, para poderles entrenar. claro, Pero ojo, no es que un jugador, un jugador sea un especialista en temas de preparación, sino que de repente lo claro. hace por las mismas experiencias. Pero en cambio, un entrenador con técnica es muy diferente porque tiene una preparación. Entonces, no es un entrenador amateur, sino es un entrenador preparado. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Lo Porque que, para eso necesita ya estudiar una serie de procedimientos. En cambio, el que entrena de repente podrá ser un buen jugador, pero aplica en base a sus experiencias durante todo ese momento que ha venido jugando, pero sin tener la técnica precisa y exacta como para poder tomar las decisiones en el momento exacto. así es, Hernán. Lo que pasa que, como tú decías, hay muchos que han jugado y entrenan de forma empírica. Yo tenía un técnico en la U que se iba todas las mañanas, él entrenaba en las tardes con niños de 13, 14. Yo tenía un entrenador que iba a los entrenamientos del primer equipo de la U, a Lolo, veía todo lo que hacía el primer equipo, lo anotaba en un papel y en la tarde iba y a su categoría le quería hacer lo mismo. Cuando eso es inadmisible, porque los niños están en proceso de formación y no siempre van a hacer los mismos ejercicios que un adulto, no siempre van a realizar las mismas cargas, etc., etc. Entonces, el empirismo hace a muchos, ya, que deformen la formación del futbolista o que denigren la carrera del director técnico. ¿O estoy equivocado? ¿Alguien que me pueda ayudar? ahí no es cierto, profesor, lo que usted menciona es muy cierto. A veces se rescata mucho a los Sí, futbolistas por gran trayectoria, pero
A veces, claro, ahí también, obviamente, usted también es igual trabajar con Claro, equipos con mejores, ¿no? Por ejemplo, eh, claro, eh, y el tema también de lo que estuvo mencionando antes, de directores técnicos, que han sido futbolistas, ¿no? Hay un caso ajá, también del entrenador Marcarián, no sé si todavía ya, está en vida, pero que Marcarián Chupetín, nunca jugó al fútbol, pero imagino que se preparó y demostró ser un claro buen que sí, entrenador. claro que sí. El entrenador que está ahora en Real Madrid también. Ah, alguien me puede ayudar, se me fue el nombre, lo tengo acá en la punta de la lengua. Ya, él tampoco ha jugado fútbol y así muchos no han jugado fútbol y bueno, les ha ido bien. Profe, buenas ¿Ya? noches. Yo creo ¿Cómo que estás? los buenos jugadores o los mejores jugadores, digamos, antiguos o de años atrás, Claro, creo que se ponían a dirigir sin tener una formación técnica, ¿no? El caso de, bueno, yo no sé, Maradona, que era uno de los claro. mejores jugadores del mundo, pero Ujú. cuando fue DT no se miraba el trabajo realizado en el equipo, ¿no? La formación táctica, todo eso. Claro. Pero hoy en día yo creo que los buenos jugadores que salen, sí ya son conscientes que tienen que llevar una formación técnica, tenga aparte, cursos de directores técnicos, todo. O sea, los tiempos también están cambiando, profe. Eso era Sí, mi sí, tiene opinión. razón. Lo que pasa que yo te voy a ser bien sincero, muchas veces los que hacen el trabajo, y te lo digo porque yo he pagado derecho de piso, no son los entrenadores, son los asistentes de campo. El que te hace el trabajo de campo es el que maneja el equipo, es el que sabe, el que hace los movimientos. Y el director técnico, tipo mi profe, que Dios lo tenga en su gloria, Roberto Chale, es el único que estudia al rival y hace los movimientos o los cambios respectivos en el partido. O el que pone tal jugador, lo motiva en el camerín con un par de bromas, con un par de gestos y saltan a la cancha, ¿no? Entonces, eso pasa también, ¿ya? Entonces, es muy controversial esta pregunta que se ha hecho acá. Creo que nos hemos demandado incluso más del tiempo. Bueno, compañeros, seguimos. La siguiente pregunta, y eso va para ustedes también para terminar ya este ítem. ¿Qué entrenador consideran un referente y por qué? Eso, para mí, pues, entrenador Jorge Luis Pinto, no sé si, Claro que bueno, a mí sí, vino en el personalmente me noventa y gustó su siete y lo forma sacó campeón Alianza luego de 18 años. Alianza, después de Sí, 18 años, con mucha disciplina, con mucha exigencia, ¿no? Hoy en día veo que cuando hacen una pretemporada, pucha, se dan el lujo de irse a varios países, pero bueno, no, él hizo su pretemporada, si no me equivoco, en Cerro de Pasco, lo estuvo a full, los encerraba, los sí, cerraba, los estuvo a full y ahí tuvo los resultados. Y de verdad sí, impresionante porque no hay necesidad de irse a otro país para hacer una buena pretemporada, ¿no? eso es Me verdad. gustó bastante el trato. Para corroborar lo que Y, dice Carlos, eso es verdad. Fui casi testigo que Pinto los seguía a la discoteca, los visitaba en su domicilio, los tenía, como se dice, al breque, ya, marcación. La chamba que ahora hacen los preparadores físicos, ¿no? De quitar los celulares, que duerman temprano, que descansen, que no estén, su pensamiento, que no esté en otro lado, ¿no? Entonces, Jorge Luis Pinto fue un buen referente. Para mí, un referente, personalmente, para mí fue el profesor Ricardo Gareca, porque transformó la mentalidad del peruano. Le dijo a los de la federación, estas vacas sagradas se van y yo asumo las consecuencias. Y la consecuencia fue buena, clasificó al Perú al Mundial después de 36 años. Que después no lo respaldaron por ese video que hizo, donde decía que en el Perú no hay canchas, que todo era verdad. Lamentablemente la federación le bajó el dedo. Pero para mí, un buen referente es el profesor Ricardo Gareca, porque transformó la mentalidad del jugador peruano y tuvo la suerte de encontrar una gran generación de futbolistas, que eso es importante también. ¿Alguien más para aportar?
Sí, profe, creo que Gareca ha marcado un hito importante en el deporte peruano, ¿no? Pero en los DTs peruanos nacionales, yo lo veo a profe Mosquera también que hace un buen trabajo, y a lo internacional quizá Guardiola, ¿no? Un referente para mi gusto, profe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hijo. Sí, también el profesor Roberto Mosquera. Él ha sido mi promoción en la Escuela de Entrenadores ICEFUL del año 98. Somos de la primera promoción de preparadores físicos del Perú. El profesor Aldave, dueño de CEFUL, mandó a varios técnicos a capacitarse y entre ellos Roberto Mosquera, que tomaba el curso. Y bien raro, Roberto tomaba el curso y tenía un curso también donde exponía él. El profesor Salinas y el profesor Víctor Fernández Lara, los tres llevaron el primer curso de preparadores físicos en el Perú en el año 98, del cual soy egresado. Ya, y bueno, el profesor Roberto Mosquera ha sido un entrenador que también ha quemado varias etapas. Él antes, era bien, ¿cómo le puedo decir la palabra? Tenía muchas rencillas por lo que equipo que agarraba lo llevaba a la baja, pero después se volvió en un técnico triunfador. También él lo comparan un poco con el profesor Uribe por lo que es versero, pero está comprobado que es un técnico que trabaja con la disciplina de lado. Él no negocia la indisciplina por nada del mundo. Así que qué bueno tu aporte, hijo. ¿Alguien más para pasar a otro punto? Bueno, sigamos por favor. El siguiente like. ¿Qué es la dirección técnica del fútbol? Una función de conducción integral del rendimiento. Le voy a explicar. Es un proceso de planificar, como habíamos hablado antes, organizar, conducir y evaluar las acciones del equipo para desarrollar el rendimiento individual y colectivo, tomando decisiones coherentes con un modelo de juego y en un contexto. ¿Ya? Planifica qué y para qué. La planificación es importante, siempre. Imagínense en los colegios, todos planifican, el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, el profesor de educación física, todos. En el fútbol también. Planifica el trabajo que quieres, que vas a hacer, dependiendo del campeonato que tengas. De repente es un campeonato corto, es un campeonato intermedio, es un campeonato largo, es apertura, es clausura, o de repente como los que se juegan acá en Lima, ya Copa Perú, que un partido que pierdes y prácticamente chao. Entonces, para eso se planifica. ¿Para qué sirve? Sirve como evaluación, sirve como evaluación, sirve qué estoy fallando, qué tengo que corregir, qué tengo que mejorar. La planificación siempre va a ser importante en todo sentido. Es la base del éxito. Conduce cómo y con quién. En esta parte hay que tener mucho cuidado. Cómo queremos que nuestros equipos jueguen, ¿ya? ¿A qué conduce? ¿Cómo queremos nosotros ejecutar las acciones que entrenamos con nuestro grupo, con el grupo que estamos trabajando? ¿Con quiénes lo hacemos? El grupo, el material que tenemos. Evalúa qué ocurrió, qué ocurrió, qué ocurrió en el momento. Eso es muy importante. Decide qué ajustar, qué tenemos que ajustar. ¿Por qué estamos bajando nuestro rendimiento en los últimos 10, en los últimos 15? ¿Por qué en el primer tiempo nos hicieron un gol a los 5 minutos? No estábamos, como dice la palabra, desconcentrados. Hay equipos que le hacen gol en los primeros 10 minutos del primer tiempo y del segundo tiempo. Hay equipos que empiezan a jugar cuando les hacen un gol. Entonces, la dirección técnica sirve para eso. Decide en el momento oportuno. Ya, el proceso de planificación, volviendo a lo anterior, es muy amplio. Es muy amplio. No solo evalúa el rendimiento individual, cómo está este jugador, también el colectivo. A veces en el colectivo estamos bien, ganamos, sí, como equipo, ganamos. Pero hay jugadores que tuvieron un puntaje de 5 puntos, hay jugadores que tuvieron un puntaje de 3 puntos, el arquero tapó varias, pero el gol más fácil se lo comió, etc., etc. Eso es la dirección técnica de fútbol,
ya es muy importante, ya porque ejecuta y engloba todo lo concerniente al trabajo. Es muy amplio. La dirección técnica del fútbol no solo es el entrenador, es el comando técnico, es el asistente, el preparador físico, el asistente de preparador físico. Este, ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el médico, quien va evaluando a los jugadores. Tenemos el kinesiólogo, ya que lo va recuperando las lesiones. Entonces, es muy amplio. Sigamos. La evolución del rol del director técnico, de organización técnica a gestor multidimensional. Organización, alineación, instrucción. Ese es el antes. El siguiente es la transición, la preparación, la planificación y el análisis. Hoy, ¿qué tenemos? Y esto es lo importante, pues de esto debemos hablar. El liderazgo. Es importante lo que habíamos hablado antes. ¿Qué tal capaz es el líder? ¿Qué tal capaz es el que lleva la cabeza? Muchas veces un equipo, el director técnico, es preparador físico, es todo. Porque en mi caso, a veces yo tengo que dirigir, yo tengo que calentar, dirigir, termino el partido y tengo que pagar 6 meses el arbitraje. O sea, tengo que hacer todo un día. La metodología que vas a llevar con toda la metodología que ahora existe, que la vanguardia, que ha salido el método tal, que el método inductivo, que el método analítico, el método global, etc., etc., etc. Decimos que el director técnico actual integra dimensiones técnicas, tácticas, físicas, psicológicas, pedagógicas, comunicacionales y estratégicas. Si ustedes se dan cuenta, ya, ahora mire, todo va de la mano. Lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, lo pedagógico. La comunicación, que es importantísimo. Hasta cómo el entrenador, después de un partido, habla con la prensa. Eso también es importante. Así que la evolución del rol del director técnico, miren cómo ha ido paso a paso. Del antes, la transición y hoy lo que tenemos, el liderazgo, la metodología, datos y personas. Seguimos. El director técnico moderno. 4 sombreros que conviven en una misma función. Líder, lo que hablábamos, genera dirección, confianza y estándares. Genera dirección, genera confianza en lo que dice el líder, tiene que ser creíble, porque de repente tú escuchas, te gusta que me mete letra, disculpa la expresión, ¿ah? No, a mí chamullo, que sí, que atacamos así, que nada. Ya, es importante que genere dirección, confianza en sus dirigidos, la confianza que el jugador, su alumno, apueste por su líder, mate por su líder, que la propuesta sea concisa, que la propuesta cree expectativas y que se demuestre en el campo. Lo que hablamos antes de Gareca, ¿no? Que le dice a los dirigentes, déjenme este grupo, voy a probar a Trauco, voy a probar a tal, voy a probar a Andy Polo, a gente que recién salía, voy a probar a Cuevita. Entonces, algunos generaban, ¿no? Se fue Loco Vargas, se fue Pizarro, y muchos jugadores que en ese tiempo estaban ¿no? Acá 7, etc., etc. Y comenzó a insertar jóvenes del campeonato local. Prácticamente no había muchos extranjeros. Y eso hizo que haya confianza. Formador, desarrolla capacidades y autonomía. Es muy importante a veces nosotros, en esta palabra formador, el director técnico tiene que ser formador también. Yo principalmente trabajo con menores, tengo mi academia de fútbol de menores y siempre trabajo en menores. Y yo me considero un formador, así como muchos de mis colegas con que trabajamos. Ya, es mejor formar a los jugadores. Hay un dicho que dice que es más fácil corregir o es más difícil corregir que enseñar. Es bien difícil corregir. Cuando el jugador tiene hábitos creados, es difícil de cambiarle, difícil de cambiarle. Ya, así que
el técnico siempre tiene que ser, o el director técnico moderno tiene que ser formador. Tiene que formar jugadores, tiene que formar jugadores compuestos, ver las características. Ese es importantísimo. El director técnico moderno es estratega, claro que sí. El estratega interpreta el juego y prepara respuestas. El estratega te estudia 10, 15 minutos. Un estratega, Roberto Chale, en 10, 15 minutos sabía cómo le jugaba el rival, qué quería jugar, cuál era su lado débil, cuál era su lado fuerte y hacía una estrategia para contrarrestar. Y un ejemplo, los que son de mi generación, yo tengo 50 años, o se habrán visto un video, en las eliminatorias de 1985, Roberto Chale salía de su etapa de jugador y Moisés Baraja hacía una mala campaña y entra a tallar Roberto Chale. Y fue uno de los pocos países que le gana a la Argentina campeona mundial, le gana 1-0. Le plantó la famosa estrategia de la marca personal de Reina a Maradona. No sé si habrán escuchado. Entonces, un claro ejemplo de lo que es un estratega, ¿no? De lo que hace un estratega. Un director técnico moderno, lo que yo le dije, es un gestor, coordina personas, tiempos, recursos. Está encargado ahora el director técnico moderno de ver todo. Ya se dedica de todo. Busca coordinar el grupo humano, busca coordinar hasta quién va a ser dirigente del equipo, busca los tiempos, busca los recursos, quién puede apoyar, quién no puede apoyar. Entonces, el director técnico moderno es gestor, prácticamente es un gestor deportivo. Entonces, el director técnico moderno ahora engloba todo lo que ponemos: líder, formador, estratega, gestor. Es muy amplio para la palabra director técnico moderno, de verdad que sí. Tiene que estar metido en todo. En todo, en todo, en todo. Sigamos. Y hasta te usa la IA. Hernán, dime. Y hasta usa la IA también. Sí, 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 claro que sí. A ver, vamos a seguir. Ya. Dice, funciones principales del director técnico. La dirección técnica es un ciclo, no una acción aislada. Exactamente. ¿Y qué nos engloba? Lo que está acá. ¿Ya? Esto les va a servir mucho, ¿ya? Gestión de rendimiento, funciones, planifica, forma lo que habíamos hablado, diseña tareas, decide, organiza, comunica, gestiona el grupo, evalúa y lo importante que es dirigir los partidos. Creo que acá no hay mucho para analizar, ¿ya? Es más, básicamente lo que hemos estado hablando. Estas son las funciones principales de un director técnico. Y como decimos, la dirección técnica es un ciclo, no es una acción aislada. Comprende todo un proceso, ¿ya? El director técnico tiene que cumplir procesos y los procesos se tienen que respetar. Por eso que el fútbol peruano va mal. No respetamos los procesos. 2, 3 partidos, chao técnico. 2, 3 partidos, chao técnico. Tanto se ha marketeado y de tanto depende la economía de los clubes, ya que ellos si no ganan no hay gente en el estadio y fracasan, no tienen un espaldarazo económico, viven de la taquilla y eso les hace cambiar a cada rato de comandos técnicos porque quieren resultados inmediatos. Piensa que el fútbol es 1+1, 2+2, 3x3, piensa que es la matemática, que es algo exacto y eso no es así. Sigamos. Director técnico, entrenador y preparador físico. Ya, vamos a ver el rol que tienen. Roles complementarios. El alcance depende de la estructura del club. Eso es importante. El rol de director técnico, su foco principal, conducción integral. Sus responsabilidades típicas, las que siempre vemos, el modelo de juego. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a jugar? La planificación global. Ya, ¿qué vamos a hacer en el año? ¿Qué vamos a hacer en el semestre? Las decisiones competitivas. Gestión del grupo y coordinación del staff. Gestión del grupo, el grupo humano que tenemos, coordinación del staff, el staff que nos acompaña, ¿no? El staff que nos acompaña, el staff técnico, como se dice.
El director técnico, ahora el entrenador, proceso de entrenamiento, diseño y conducción de tareas, enseñanza técnico-táctica, lo que hablábamos, los trabajos de campo, observación y retroalimentación. Acá me voy a detallar algo, la retroalimentación. A veces escuchamos decir, profesor, pero eso ya hemos hecho. Siempre, ¿no? Casi siempre. Hasta en la clase de educación física yo he escuchado, profesor, y eso ya hemos hecho. Ya hemos hecho, profesor. Pero ¿por qué el entrenador lo vuelve a hacer? ¿Alguien me podrá decir ahí en el ítem, por favor, por qué creen que es la retroalimentación o feedback, como algunos conocemos? Bueno, la retroalimentación es importante. ¿Saben por qué? Hay cosas que de repente hemos fallado. Y entonces tenemos que volver a trabajar para no fallar. Por ejemplo, en pelota parada, en los dos partidos pasados, nos han hecho 3 goles de cabeza. En un partido 2, en otro partido 1. ¿Qué estamos fallando? Estamos fallando en las marcas personales. No sé cómo estamos marcando en zonas, tenemos marcación mixta, personal, sobra un líbero, no sé. Entonces, ¿qué volvemos a hacer a trabajar? Tenemos que volver a trabajar la pelota parada para que tratar de que ya no nos hagan goles de cabeza. De repente el arquero no está saliendo, de repente no estamos perfilándonos bien para marcar, estamos marcando muy distante, etc., etc. Entonces, es importante el rol del entrenador en este ítem. Preparador físico, ¿cuál es su objetivo? Lo que todos sabemos, el rendimiento físico, que están encargados de las cargas, que eso es importante. La vez pasada trabajaba un preparador físico y le digo, oye, ¿con quién juegas? Profe, juego con el puntero. ¿Y tú en qué puesto estás? Yo estoy en el puesto 4, creo, me dijo. Cuarto o tercero. Juego con el puntero. Y yo le digo, si tú juegas con el puntero, estás a 3 puntos, necesitas trabajar bastante carga física. ¿Alguien me podrá responder? Los que estamos ahí, ¿necesitarás más carga física o más trabajo de campo para jugar contra el puntero? ¿Alguien me podrá responder por ahí? Más físico, ¿no? Bueno, Claro, tener claro. más, Está bien, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Y claro, ¿necesita trabajar poco más de físico? Claro que sí. Es importante que trabaje la física. Y te hago otra pregunta, a ti también, Luis. Si yo soy puntero y juego con el colero, esa semana, ¿qué haré? ¿Más táctico, técnico o más físico? más físico. Bueno, un poco también táctico, ¿no? Pero más físico porque Claro, aprovechar que el fin de semana no voy a tener una carga excesiva también. Claro, muy ah, bien, Luis. Es y con- importante las cargas, dosificar las cargas. ¿Qué vamos a hacer el lunes? ¿Qué vamos a hacer el martes? ¿Qué vamos a hacer el miércoles? Es muy importante. El entrenamiento antiguo, ustedes saben que era correr alrededor del campo, resistencia aeróbica, listo. Miércoles vamos a hacer trabajo con balón, jueves partido de práctica, viernes de repente vamos a hacer un poquito de pelota parada, un fútbol tenis, etc, etc. El probador físico en estos tiempos tiene un papel muy importante, muy importante. Yo sé que acá varios son profesores de educación física, tenemos que sentirnos orgullosos de la carrera que tenemos. En muchos países, en muchos países, para tú ser preparador físico, un equipo, tienes que ser licenciado en educación física. En Argentina, Brasil, Uruguay, y tiene que ser así. Si no, no puede ser preparador físico el primer equipo. En cambio, acá en nuestro fútbol peruano viene cualquier engaña muchacho, ¿ya? O ese primo, vecino, cuñado, familiar del técnico, y es preparador físico, ¿no? Entonces, es lamentable que no le estemos dando importancia, ¿ya? Y otra cosa también, acá en el año 95, en la Copa América del 95, se hizo un estudio nutricional
donde Perú salía como el país donde sus jugadores eran los menos nutridos, ¿ya? Y de verdad que eso es así. Muchas veces acá los chicos van a un entrenamiento sin desayunar, sin comer nada, muchas veces no se alimentan bien, su comida es una salchipapa, su lonche es un arroz chaufa, etc, etc. No cuidan mucho su nutrición. Es muy difícil trabajar con el jugador peruano, la verdad que sí, es muy difícil. He comparado los trabajos que yo hago con mis chicos, ya con mis chicos acá de la academia. Yo trabajo en San Juan del Lurigancho y acabo de comparar los trabajos que hago con mis chicas, porque yo trabajo en un colegio en Villa María de la Planicie donde enseño fútbol de niñas. Y las niñas las niñas de esa clase social resisten más que mis chicos. Y es algo incuestionable, ¿no? No se puede decir el por qué, ¿no? Pero si analizamos bien, es por la alimentación. Eso es base. Si tú comparas una lonchera de un niño pudiente con la lonchera de un niño de una clase media o clase baja, la diferencia es abismal. Y eso se ve después cuando ellos llegan a una sub 15, a una sub 17, a una sub 20. Ustedes ven el biotipo del jugador paraguayo, el jugador argentino, el jugador uruguayo y le llevan más de una cabeza al jugador peruano. Y muchas cosas así. Sigamos. A ver, muchachos, entramos un poquito a debate acá. Las competencias de un director técnico. Saber fútbol es indispensable. Saber conducir el proceso también. ¿Ya? ¿Cuál de estos cité? ¿Ya? ¿Cuál de estas competencias suele ser más difícil de desarrollar en la práctica? Tenemos el liderazgo, el análisis, la comunicación, la inteligencia emocional, el conocimiento técnico-táctico, la resolución de conflictos, la planificación, la toma de decisiones. A ver, los escucho. Vamos, muchachos, vamos analizando. Les repito, ¿cuál de estas competencias suele ser más difícil de desarrollar en la práctica? El liderazgo, el análisis, la comunicación, la inteligencia emocional, el conocimiento técnico-táctico, la resolución de conflictos, la planificación, la toma de decisiones. Vamos, muchachos. ¿Se han dormido algunos, creo? Buenas noches, a ver, quiero aportar algo. Sí, Pienso yo que el liderazgo y la inteligencia emocional, porque a veces el ser director técnico es un poco complicado, ¿no? De nada sirve tener un director técnico preparado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El director ¿quién es? técnico Juan Máximo Reynoso, muy Claro, preparado, pero al momento de no ver resultados, eso es lo que implica, ¿no? Los equipos necesitamos de resultados. Pienso, ¿no? claro. ¿Alguien más que desea aportar? La planificación y la toma de decisiones también es fundamental, profe. Uno tiene Sí, que planificar y en el momento quizá más difícil tomar decisiones, ¿no? Al momento de, del partido o de dirigir, ¿no? sí. ¿Cuál es tu nombre? Oscar, profe, Oscar. Oscar, ¿qué tal? Qué gusto. Te saluda Henry. Es importante lo que tú dices, como lo que dijo Luis también.
De nada sirve tener los mejores conocimientos del mundo, tu maestría en dirección técnica en el Barça, en Europa, tus prácticas en el Schalke, etc., etc., cuando de verdad no tienes el material humano o de repente lo que tú quieres a los jugadores no les gusta o no sabes llegar y plasmar tus ideas. Este, muchas veces eso es importante. A veces estudiamos para profesor y no sabemos transmitir conocimiento como profesor. Pensamos que solo es leer, estudiar, memorizar y dar un examen, y eso no es. Ser un buen profesor, ser un buen líder, su entrenador es saber llegar al alumno, saber transmitir conocimientos. Eso es importante. Yo creo que las competencias de un director técnico, como las que están acá, todas son importantes. Ser líder, ser analítico, ser comunicativo, tener inteligencia emocional para saber cómo actuar, conocimiento técnico táctico. Es importante. El conocimiento técnico. Sí, sí, Eduardo, ¿cómo Profe, estás? ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto escucharlo. Igualmente, Eh, Eduardo. Primero tenemos que ser humanistas y ser un líder positivo para ellos. Ahorita Qué bueno, Eduardo. en estos momentos actuales, donde necesitamos trabajar con los chicos, hasta de psicólogo hacemos. Sí, sí, Eh, Eduardo, muy bien. por los diferentes temas que vienen los chicos de casa, hogares disfuncionales, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que hacerla, como le digo, de psicólogo y saber llegar al jugador. Sí, ser, como le digo, humanista y creo que así se van formando los grupos humanos que van a dar resultados posteriores. Gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Escúchame. ¿Tú qué profesión tienes o qué eres? Sí, ¿Entrenador, profesor? sí, soy profesor de educación física y soy director técnico de fútbol también. Qué bueno, estamos iguales. Eduardo, me ha gustado tu apreciación. La verdad que lo que tú dices no solo pasa en el fútbol, pasa en los colegios también. Nosotros tenemos que saber hasta psicólogos y saber qué, porque hay muchos, la mayoría de niños ahora vienen de hogares disfuncionales. De un 100% en mis años, que yo tengo 50 años, cuando era escolar, tú decías, levanta la mano. Quienes viven con papá y mamá y levantaba casi todo el salón. Tres, cuatro eran de hogares divorciados, bueno, por ahí una viudez. Ahora tú levantas en un salón, dices, levanta la mano. ¿Quién vive con papá y mamá? Levantan cuatro alumnos de 30, de 35 y los demás son de hogares disfuncionales. ¿Sí o no, Eduardo? Totalmente de acuerdo, profe. Y es Eh, donde... Sí, sí, Eduardo, te escucho, te escucho. yo he trabajado en diferentes equipos, yo tengo 55 años Ya. y las experiencias quedan guardadas para uno y poder Claro contribuir que con un sí, granito de arena Eduardo. con cada estudiante que me encuentro hasta el día de hoy. Se recuerdan de uno y eso es fortaleciente. Sí, eso, la verdad que sí, en el maestro, en el educador, eso es lo que nos fortalece, ¿no? El agradecimiento y encontrarte con un alumno que te diga o que tenga bonitos recuerdos de ti, ¿no? Muchas veces, a veces, como decía en la mañana, yo conversaba con un colega en el colegio, muchas veces el alumno, el exalumno, no se recuerda del profesor que le perdonaba todo, se recuerda del profesor que le exigía, el profesor que estaba atrás, el profesor que le comprendía, ese profesor se recuerda. Pero el profesor que no hacía nada, el que era vago, sí, no pasa nada, era vago. Y así te lo dicen. Pero no, pero eso no, sí, el profesor era así, no, sí, el profesor exigente, sí, el profesor. Entonces, ser líder es importante, de verdad que sí. En esta bonita carrera, ser líder lo es todo. Y para ser un profesor de educación física, para ser un director técnico, un entrenador, uno tiene que ser de vocación, no es porque quiera ganar plata, porque los que están acá sabrán que en el fútbol no se gana plata, teníamos que estar en primera profesional todos, pero si trabajamos en equipos de barrio, en escuela de menores, es casi más pan con pan y lo haces por vocación, porque te gusta servir de repente a la comunidad o a esos niños que tú ves. No sé si algo más tenga que aportar con todos estos ítems o de repente algo que nos ha quedado en el lindero. Gracias por sus apreciaciones a los amigos que han aportado.
Bueno, pasamos al siguiente. Estamos hablando ahora de liderazgo aplicado al fútbol. El estilo debe responder al grupo, al momento y al objetivo. Directivo. Es útil cuando se necesita claridad, orden o respuesta rápida, riesgo, dependencia si se usa siempre. Participativo. Involucra al jugador en ciertas decisiones, favorece compromiso y comprensión. Transformacional. Moviliza mediante propósito, confianza, ejemplo y estándares altos. Lo que habíamos hablado de liderazgo, y acá dice en lo transformacional, nos vamos a centrar acá. Hay que tener mucha confianza o sentir que confían en nosotros. Eso es importante. No podemos defraudar al grupo humano. El líder no puede defraudar. Si estoy mal, tengo que hacer de tripas, corazón e ir al campeonato. Hablando de esto, yo tuve bonitas experiencias. Mi mamá estaba a punto de fallecer y yo le digo, mamá, te llevo para que hagan tu transfusión y de ahí me voy a mi partido. Me dice, no, hijo, tú has entrenado para dirigir y ahorita tienes que irte a tu partido. Que te lleve tu hermano. Tú tienes un compromiso. Unos te creerán que yo estoy mal y otros no. Ya. Y tú tienes que tener compromiso. Ya, mamá. Voy entonces, sí voy. Me fui al partido y cuando acaba el partido tenía 20 llamadas de mis hermanos en el teléfono. Les contesto y me dice que mi mamá acababa de fallecer. No llegué a despedirme de mi madre. Mientras mi madre moría, yo estaba dirigiendo un partido de liga acá en San Juan de Lurigancho. Dicho sea de paso, me jugaba a la punta un partido importante. Pero a veces más vale el compromiso que muchas cosas. Nunca perdamos la imagen, la confianza. Nunca perdamos la imagen, la confianza que los jugadores se hacen de nosotros. A veces veo técnicos o líderes que publican sus estados tomando cerveza, fumando, etc., etc. Sus niños ven eso, los padres de familia ven eso. ¿Qué pueden pensar? ¿Serás un líder de verdad? Porque el líder enseña con el ejemplo. Si tú eres líder, tú tienes que llegar antes que tus jugadores. Si tú eres líder en el colegio, el alumno tiene que entrar al aula y tiene que encontrar a su profesor. Entonces es muy importante el liderazgo, como se dice acá, aplicado al fútbol. Un director técnico eficaz adapta su liderazgo, no dirige igual con una crisis competitiva, una sesión formativa o una conversación individual. Muchas veces el líder se olvida de los problemas que puede haber en el club, se puede olvidar de que no le pagaban o que no le pagan o que no están pagando a los jugadores. Si él transmitió ya a los jugadores que se la jueguen por él, él tiene que estar 100% mentalizado. Y pongo otro ejemplo. A nosotros en la U en los años 2001, 2002, después del tricampeonato, no nos pagaban a los profesores. A veces los papás juntaban una bolsita y te daban una propina, como si dice un viático. Pero ¿por qué permanecíamos nosotros? Por nuestro sentido de vocación y porque no queríamos fallar a los niños que estaban identificados con nosotros. Un director técnico es eso. Se guardan miles de cosas y sigue afrontando el grupo. En el fútbol es muy importante el líder. Carecemos a veces de líderes y de buenos líderes, porque hay líderes para lo malo también. Hay líderes para hacer la huelga. Hay líderes para decir a los jugadores, no entrenamos, no han pagado. O sea, el mismo técnico se dan cuenta. No sé si alguien quiere aportar algo en esto. Profe, también la ética también, ¿no? La ética, Luis, ¿cómo estás? Alza tu volumen de voz un poquito, Luis. Somos entrenadores. Vamos. también la ética profesional que se pide todo, ¿no? Como dijo el que publica el Estado, todo eso. Claro que sí. Claro que sí. La ética es muy importante. Ahí dicen, no, la ética no es en el fútbol, no.
Si tuviéramos ética, Perú sería otro. Los equipos profesionales serían otros. Acá estamos atentos a que el compañero pierda y nosotros mandar nuestro currículum y decir, ¿cuánto te cobra ese profe? Yo te cobro menos. Sí, acá hay bastante de eso. No hay ética. Rajamos del colega en las redes, con nombre propio todavía. Entonces, eso no es un líder. Sigamos. Vamos a entrar a una parte importante que es la comunicación de entrenador-jugador. La consigna siempre debe orientar la acción, no saturar al jugador. Eso es importante. La comunicación tiene que ser concisa siempre. Y acá vamos a ver. La comunicación afectiva o efectiva, como se dice, la que te da resultados. Instrucciones breves y observables. No podemos dar una charla, pues, de 1 hora y entrenar 20 minutos, pues. Entra el entrenador y le cuenta, pues, cómo fue su vida de niño, su infancia, etc., etc. Lo aburre al jugador y el jugador ya entra a entrenar ya, pues, aburrido, soñoliento, etc., etc., ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo era preparador físico del profesor Roberto Chale. El profesor Roberto Chale le contaba un par de chistes y los jugadores estaban más motivados, te lo juro, no sabes. Unos chistes precisos, ¿por qué? Porque el club no cobraba. Estábamos en la U de América, Cochahuayco, y no cobraban los jugadores. Y venían pues sin ganas a entrenar, como se dice, y el profesor Chale les levantaba el ánimo. Un par de bromas y la clásica, ¿no? Un camotito con jueguitos, por ahí sacaba una propina el profe, yo pongo tal los sanduchitos, ya motivaba al jugador. Eso es importante, ¿no? Instrucciones breves y observables. Escucha activamente, un feedback específico, lo que hablábamos de la retroalimentación, corrección constructiva, corregir, siempre es bueno corregir para construir. Corregir, construyamos. Corregir, paramos acá, seguimos, vamos a hacerlo de nuevo. Profe, pero ya salió. No, pero vamos a hacerlo de nuevo. Que nos salga 2, 3 veces. Sí, pero ya salió. A ver, vamos a hacer de nuevo. Es importante eso también, ¿no? Preguntas que provoquen reflexión, ¿no? Siempre es bueno, como lo que hemos estado haciendo hace rato, ¿no? Preguntas de reflexión. Manejo del error como información, eso es importante. El manejo del error con información. Esto no debes hacer, ¿por qué? Ya sabes por qué. Porque pasa esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la comunicación efectiva, tiene que ser así, práctica, como se dice. Evitar, aquí está la palabra siempre. Hazlo bien, siempre hace lo mismo. Ya, no sé que si alguien tiene esos términos, ¿no? ¿No? Hazlo bien, siempre hace lo mismo. Otra vez lo mismo, cuando tú no. Esas palabras matan, o sea, no podemos ya, como entrenadores, estar usando esos términos, ¿no? O toda la vida tú, ¿no? Si me dan un ratito, por favor, voy a instalar deme un breve, por favor, para seguir. Deme un breve, por favor, me ha pasado algo acá. Dame un ratito. Dame un ratito, por favor. Ujú.
Seguimos, ¿me escuchan? Sí, profe, fuerte y claro. Sí, como le decía, chicos, es muy tedioso ya estar utilizando estos términos. Se les aconseja, por favor, tratar de decir estos términos que nada nos conlleva, ya no se usa. Vamos a preferir más bien, antes de recibir, mira tu siguiente pase. ¿Qué opción tenías a tu espalda? A ver, dime. A ver, para un ratito. ¿Qué opción tenías a tu espalda? O buena intención, ajusta el perfil corporal, o lo clásico, no vamos, ya va a salir, tranquilo. Sí, ya, tranquilo, pasó, ya, tranquilo. Ey, no discutamos, entre compañeros no discutamos, tranquilo. Vamos a seguir jugando. A ver, Ricardo, por favor, atrás. Entonces, palabras que motiven, ¿no? Palabras que motiven antes de liquidarlo. Va 5 minutos y ya estamos. A lo bien, siempre hace lo mismo. Te voy a sacar, ¿ah? Si es así, te voy a sacar. Entonces, evitemos eso. Sigamos, por favor. Profesor, una consulta. Sí, 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 Luis. Un alumno con un estudiante no si tiene baja autoestima cuando dice esas palabras que no que vamos a decir, pero le hunde, ¿no? Al, a la- al estudiante o al entrenador, ¿no? Bueno, al alumno, Sí, Luis, ¿sabes lo que pasa? Que el estado autoestima. emocional de todos no es igual. De repente un carajo, una llamada de atención, algún jugador lo va a levantar. A veces necesitan eso, pero otros jugadores lo va a hundir. O sea, no todos van a sentir igual esa llamada de atención. Entonces, es muy importante por eso, ya, es muy importante que tú conozcas a tus jugadores. A todos no los puedes tratar. A veces, no, acá se trata por igual a todos. Mentira, no hay eso. No todos los jugadores son. Algunos son cosanguíneos, algunos son flemáticos, algunos son tristones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el grupo. Por eso decíamos en la parte anterior, el análisis del grupo es importante. Saber qué gestión, que diga qué grupo humano tenemos. Es muy importante saber con lo que contamos, saber a quién podemos gritar, a quién no. Entonces, es importante eso. ¿Está bien, Luis? Eh, Profe, Eduardo, solamente te para aportar, escucho. Sí, Eduardo, claro que sí. no todos tienen el mismo temple. Ahí está, esa es la palabrita que me faltó. No todos tienen el mismo temple, el ardor futbolístico. Ajá. Así es. Así es, Eduardo. Coincidimos muchas cosas, Eduardo. De ahí seguro nos vamos a compartir el WhatsApp personal para coordinar algunas cositas. Qué gusto. Correcto. Correcto, profe, de igual manera, justo. El entrenador como formador. En educación física y fútbol formativo, rendimiento, educación se encuentran. ¿Qué encontramos? Disciplina. Se construye mediante normas, tareas, roles y feedback coherentes. La disciplina. Señores, a partir de ahora, estas son las reglas. Tales, 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 tales. Entonces, el grupo humano ya sabe cómo trabaja el comando técnico. Es importante que de un momento, de un inicio, nosotros pongamos los parámetros. Y para eso nos ayuda mucho la disciplina. La disciplina es elemental en el fútbol. No negociemos la disciplina con nadie. No que es el hijo del dueño. No, el chico trae plata. No, el jugador me jala con su carro de tal lado. No negociemos, por favor. No matemos el fútbol. La disciplina no se negocia. Responsabilidad. Se construye mediante normas, tareas, igual que lo que dije, roles y feedback. La responsabilidad es otro valor importante en el fútbol. El entrenador tiene que ser responsable y que sus jugadores sean responsables. No se negocia. El trabajo en equipo es fútbol, no es tenis, no es golf. El fútbol es un trabajo en equipo. Como lo decía antes, viene desde la cabeza, desde el entrenador, preparador físico, el comando técnico, todos. Es un trabajo en equipo donde todos engloban para que el equipo dé resultados, ya sea a poco, mediano o largo plazo. El respeto. Puedo hacer una broma, puedo poner una chapa, pero siempre haber un respeto por medio. El entrenador tiene que respetar a los jugadores.
tiene que respetar, por favor. Perseverancia. Seamos perseverantes. El entrenador tiene que ser perseverante, seguir, no claudicar. Seguir, no claudicar. No se puede claudicar en el fútbol. Dura 90 minutos. Es un proceso. Como en el partido. No podemos claudicar. 1-0 vamos metiendo, 2-0 vamos metiendo. Estamos perdiendo 2-0, vamos a empatarlo, vamos a remontarlo. Tipo Argentina cuando remontó a ese equipo en 5 minutos. Igual. La perseverancia, la autonomía. Ser autónomo siempre es importante. En el fútbol la autonomía es importante. Ya no le voy a decir qué significa autonomía. Creo que todos lo sabemos. Formar no significa renunciar a competir. Óiganlo bien lo que decía antes. Si tengo que trabajar fundamentos del primer trabajo, si tengo que trabajar de nuevo velocidad de reacción, hay que trabajar velocidad de reacción. Si tengo que trabajar resistencia aeróbica, algunos jugadores no están corriendo, voy a volver a trabajar. No doy, no, yo con él no trabajo, no. La formación es parte del entrenador moderno. Y como dice acá, formar no significa renunciar a competir. Significa enseñar a competir con criterio, responsabilidad y autonomía. Siempre queremos trabajar con las estrellitas y no es así. El entrenador tiene que trabajar con lo que tiene. Y si alguien no sabe, tiene que aprender. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ese. Sigamos. La introducción a la metodología del entrenamiento. Organizar el aprendizaje y la adaptación con intención. Diagnóstico, ¿qué necesita el equipo? Objetivo, ¿qué queremos mejorar? Tarea, ¿qué situación lo provoca? Observación, ¿qué está ocurriendo? Ajuste, ¿qué modificamos? La metodología es igual a las decisiones coherentes sobre objetivos, contenidos, tareas, carga, intervención del entrenador y evaluación. Todo esto engloba lo que hemos estado hablando anteriormente, el diagnóstico, ¿qué necesita el equipo? ¿Qué necesita el equipo? El diagnóstico que tiene que hacer el entrenador, ¿qué necesita el equipo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos delanteros, volantes, necesitamos todo un plantel, necesitamos renovar todo. Entonces, es importante el diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué tenemos? En el diagnóstico está la infraestructura. ¿Tenemos campo? ¿No tenemos campo? ¿Tenemos gym? ¿Tenemos gimnasio? ¿Qué tenemos? El profesor sabe que lunes, martes tiene mitad de campo, miércoles tiene todo el campo, jueves todo el campo. Excelente. Entonces hay que hacer un diagnóstico, tenemos el objetivo. ¿Qué queremos mejorar como equipo? ¿Cómo quedó el año pasado? Este año, ¿qué queremos? ¿Qué me han pedido los dirigentes? Etc, etc. La tarea, la situación que provoca, la observación, qué está ocurriendo, el ajuste que modificamos, nos está yendo mal, qué vamos a modificar, qué nos está yendo, porque también nosotros como comando técnico, como entrenadores, si bien es cierto planificamos, algo nos puede ir mal en el camino. En ese mal, tenemos que ver qué podemos modificar. No podemos encerrarnos en algo, como lo que decíamos antes. Acá había entrenadores que se encerraban en su línea de 3, su línea de 5, jugaban con un 9, jugaban con 2 nueves. Entonces, tenemos que ver qué ajustes se pueden dar. Sigamos. Componentes de rendimiento en el fútbol. El juego exige integración, no compartimientos aislados. Todos tienen que ser integrados. Técnico, táctico, físico y psicológico. En lo técnico para ejecutar, en lo táctico para decidir, en lo físico, que ya os hablé anteriormente, el rol predominante que tiene el probador físico, que es sostener el rendimiento del equipo físicamente, que todos corran, que todos estén en estado óptimo físico, y en el psicológico. Una misma acción, por ejemplo, recibir bajo presión y progresar, combina percepción, decisión, ejecución, esfuerzo y control emocional. Se va siempre integrando de la mano. Hay días que podemos hacer solo el técnico, hay días que se puede hacer solo el táctico, hay días que solo se puede hacer el aspecto físico, pero hay días que se pueden englobar los tres y terminar con una charla psicológica
por ejemplo, de reglas de juego. ¿Por qué nos están expulsando tanto? ¿Por qué estamos reclamando tanto? Una charla psicológica de por qué nos están expulsando tantos jugadores. Una charla psicológica puede ser de por qué cuando nos hacen un gol 2-0, 1-0, 2-0, nuestro equipo se viene más abajo. Me está pasando a mí, estoy jugando Copa Federación y estoy empatando, estoy jugando bien, pero a mi equipo le hacen un gol y no podemos recuperarnos. Todos los partidos donde nos dieron el primer gol, ya lo perdí. Pero ¿qué está pasando en la otra etapa, en esta segunda etapa? Ha habido dos partidos que hemos estado uno abajo y lo hemos remontado. Entonces estamos mejorando en algo. Entonces es muy importante los componentes del rendimiento en el fútbol. Sigamos. La preparación técnica, nos englobamos un poquito acá en lo que es la preparación técnica, ya como cabezas. La técnica genera valor cuando ayuda a resolver problemas de juego, pase, calidad de ejecución más percepción más intención. La recepción y control, calidad de ejecución, percepción e intención. La conducción, de igual manera. El regate, el remate y el cabeceo. Ya, por favor, yo a ustedes no les voy a enseñar fundamentos técnicos. Todo esto ustedes lo saben. Es fundamental que el jugador tenga todos los fundamentos técnicos, que tenga el gesto técnico en excelente condición. Y si como yo mencionaba antes del técnico formador, que si de repente no sabe enseñarle, tenemos que separar los grupos, ¿ya? Y a los jugadores que todavía les falta perfeccionar el gesto técnico, darle, de repente después de la sesión media hora más, una hora más, de repente llevarlos a una pared que perfeccionen, de repente buscar a un compañero que les lance para que cabeceen, de repente llevar a un jugador como hacía Cristiano Ronaldo, se quedaba después de su entrenamiento en el Manchester una hora más haciendo remates al arco de todo lado y contrataba de su plata a un chico para que le alcance las pelotas porque el utilero ya había trabajado hasta su hora normal y tenía que retirarse. Entonces, la preparación técnica se trabaja siempre. Si no hay buena preparación técnica, no hay táctica. Si no hay buena preparación técnica, no podemos jugar al fútbol. Por favor, óigalo bien. A veces obviamos. Muchos entrenadores vamos ya de frente partido. ¡Cambie juego! ¿Pero por qué no cambias de juego? Porque el chico no tiene cambio de juego, no tiene patada, su patada no alcanza. Quiere cambiar de juego con el borde interno. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. A veces queremos corregir, queremos pedir algo, pero si el chico no sabe, no sabe hacer un regate, no sabe mover la cintura, no sabe hacer una conducción pegada al pie, no tiene un control orientado, no tiene una buena recepción, un control de balón, no sabe hacer un buen cabeceo, cabecea con los ojos cerrados, con la boca abierta. Entonces hay que tener bastante, acá tenemos bastante trabajo en lo que es la preparación técnica. Y si trabajamos con menores, o Carlos, a veces yo que ya, profesor, yo estoy en su entrenamiento el miércoles, sí me ha gustado su trabajo, todo, pero mi hijo en ningún momento ha hecho plancha, no le he visto hacer abdominales, no le he visto en la otra academia sí le hacía. Señor, disculpe, ¿cuántos años tiene su hijo? A mi hijo tiene 9, ya va a cumplir 10. Su hijo no puede hacer planchas. Su hijo no puede hacer abdominales. ¿Pero por qué, profesor? Porque todavía su cuerpo está en un periodo de crecimiento normal. No puedo atrofiar su crecimiento. Yo no puedo arriesgar su integridad física haciendo abdominales. ¿Qué tal un movimiento y se rompe la columna? ¿Verdad, no, profesor? Claro, hay que saber a qué edad se trabaja la fuerza. Es muy importante. Entonces, se dan cuenta, hay muchos factores que no sabemos, que no sabemos y lo queremos hacer. Y todavía recibimos críticas de los padres que tampoco saben. Entonces, por favor, no negociemos la preparación técnica con nada. Es el ABC del fútbol. Sigamos. Preparación táctica.
Organizar comportamiento para resolver situaciones colectivas, o sea, lo que se da en el juego, ¿no? Los aspectos ofensivos, que ya todos conocemos, la amplitud, la profundidad, los apoyos, la movilidad. El aspecto defensivo, que son las coberturas, el equilibrio, la presión, la temporización. Las transiciones, reaccionar al cambio de posesión. Es muy importante las transiciones. Los espacios, siempre ocupar espacios libres y atacar zonas útiles. Eso es importante. Utilizar bien los espacios. La organización, coordinar líneas y relaciones. Siempre hay que trabajar las líneas, es importante. La línea defensiva, la línea media, ya siempre es organizar cuándo tiene que pasar un marcador, cuándo tiene que recogerse un 6, cuándo tiene que ir un extremo, cuándo no, de acuerdo a que si vamos a jugar esperando al equipo o vamos a salir a atacar, o como ustedes dicen, vamos a jugar de igual a igual, acá son 11 contra 11 y eso no existe. Entonces, es importante la organización. La decisión, leer señales y seleccionar respuestas. Es muy importante la decisión, la toma de decisión en los partidos. Ya, eso es en cuanto a la preparación, táctica. Seguimos. Acá vamos a detenernos un poco más porque la preparación física es, como le dije antes, predominante, ya, es predominante la preparación física en estos tiempos. La carga debe responder a las demandas específicas del fútbol. Si no hay demanda física, no podemos jugar al fútbol. Yo no puedo formar un equipo para solo jugar un primer tiempo excelente y el segundo tiempo, por deficiencia física, se cae mi equipo. Ni con los cambios. Entra el cambio y en los 10 minutos también está sacando la lengua. Entonces, la preparación física es importante. Las capacidades físicas fundamentales en el fútbol: la resistencia, la fuerza y la velocidad. La resistencia, que es repetir esfuerzos y sostener rendimiento por un tiempo determinado. La fuerza, producir y obtener fuerzas. Velocidad, acelerar, desplazarse y reaccionar en el menor tiempo posible. La potencia, aplicar fuerza rápidamente. La coordinación, el jugador tiene que ser coordinado. Los trabajos de coordinación tienen que siempre ser parte de nuestro calentamiento. Siempre tiene que ser parte de nuestro endociclo. La parte inicial tiene que haber coordinación. La movilidad, disponer de rasgos funcionales. La clave metodológica sería no preguntar solo cuánto corrió, sino qué esfuerzo realizó, en qué contexto y con qué efecto sobre la tarea que tenemos. Es muy importante eso, señores. Ya. Acá tenemos los ítems de la preparación física: la resistencia, la fuerza, la velocidad, la potencia, la coordinación y la movilidad. Ya, y como hablé anteriormente, en la preparación física, que esté el especialista. Que esté el especialista, no el que vio en la mañana un trabajo bonito, no el que lo sacó del TikTok, que ahora vende mucho el TikTok. Ya, niños de 8 años haciendo desplazamiento toda una mitad de cancha con diferentes ejercicios y que termine en gol. Increíble, a niños de 6 años. ¿Y sabe qué le dice? Trabajo personalizados. ¿Ya? Entonces son muchos vendehumo que están malogrando acá la imagen del profesor de educación física, están malogrando el trabajo. El fútbol base deberían darle a los profesores de educación física. Ellos deberían estar en el fútbol base porque engloban todo. Ya, sigamos. El componente psicológico, ya que de repente no tengo mucha experiencia, sé poco de psicología. En mis tiempos no había mucha psicología, ahora sí, pero podemos, o sea, el entrenador puede ser psicólogo también, como decía mi amigo Eduardo, ¿no? La motivación es importantísima, el jugador tiene que estar motivado. La concentración, la autoconfianza, yo puedo, yo quiero, ¿no? El control emocional. El control emocional, me hizo una falta, ¿cómo respondo? Control emocional. La cohesión grupal, ¿cómo estoy con el grupo? ¿Cómo estoy con el grupo? Mucho le mira a mi novia y más estoy pensando eso. Imagínense. Y el manejo de la presión. Hoy día tenemos que ganar 2-0 para clasificar a la siguiente ronda. ¿Se dan cuenta? El manejo de la presión.
El clima creado por el entrenador puede facilitar o bloquear la toma de decisiones del jugador. O sea, como decía el compañero Eduardo hace rato, y también Luis, el director técnico ahora también es psicólogo. Depende tú, cómo sea tu charla, ¿no? Si es una charla para presionar, si es una charla con motivación, si es una charla dando la autoconfianza, el respaldo al grupo. Es importante lo que vamos a hablar. Muchas veces somos ligeros, y cuando ellos entran al cancho, o tú le haces caso a ese huevón, no, está loco. ¿Te das cuenta? O sea, es importante. También, sin querer, queriendo, como dice el chavo, somos psicólogos y tenemos que entrar a tallar. El líder, el director técnico, también tiene que ser psicólogo. Sigamos. Esto les va a ayudar, yo sé que muchos tienen ya cómo estructurar una sesión de entrenamiento, 3 momentos conectados con un mismo objetivo. La parte inicial, que es la activación, la movilidad, la preparación física y la presión mental. Presión física y mental. Cuerpo, mente predispuesto para la competencia. El propósito, preparar al jugador para la demanda o para, como se dice, para el juego. Ya, la parte inicial, la activación, es muy importante que el entrenador lo haga de una manera que no se aburre el jugador. Nunca un calentamiento puede ser igual. Tú nunca puedes calentar igual el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Tiene que ser totalmente diferente. De eso depende que la sesión de entrenamiento tenga un buen prime o que sea una buena sesión de entrenamiento. La parte principal, objetivos técnicos y tácticos, situaciones de juego, tareas específicas. Propósito, provocar el aprendizaje o atracción principal. La parte principal, ¿qué quieres hacer? Objetivo técnico, vamos a trabajar pase con el borde interno, pase de 40 metros, vamos a trabajar desdoblamiento de repente, vamos a trabajar cambio de juego. En lo táctico vamos a hacer pelota parada, o de repente vamos a hacer los clásicos rondos, o vamos a hacer estructuras menores, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Es muy importante la parte principal que queremos hacer. Todas las partes principales de tu semana de entrenamiento tampoco pueden ser iguales. Es bien difícil, salvo que en un día anterior no hayas logrado el objetivo y puedas volver a repetir esa sesión. Eso sí vale. No es hacer lo mismo. Una vez sí vale. Pero que siempre haga lo mismo, ahí está lo tedioso también que el jugador lo ve mal, ¿no? Lo ve aburrido, que siempre hace lo mismo. Y tenemos la parte final, la vuelta a la calma, la recuperación, la retroalimentación. Ya, la parte final es importantísimo. Podemos poner en la parte final también la charla psicológica. También podemos. Abajo dice, coherencia, el calentamiento, la tarea principal y el cierre deben responder al objetivo de la sesión. Ese es importante. El calentamiento tiene que ir dirigido. Por ejemplo, yo voy a hacer pelota parada. Tengo que saltar para cabecear. Voy a hacer corners. En los corners se salta para cabecear. En la parte inicial puede ser con puros multisaltos. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que haya relación para el objetivo de la sesión. Sigamos. Acá hay un ejemplo práctico de una sesión de 90 minutos, hora y media. Objetivo, ejemplo, mejorar conservación y progresión del balón. Los primeros 10 minutos se le da una activación y una movilidad. Los 15 siguientes, pase y recepción, pase y control. Los 21 rondo, ya, donde el objetivo sea la conservación del balón. 20 minutos de trabajo táctico, podemos hacer amplitud, podemos hacer desdoble, podemos hacer repliegues, ya. 20 juego condicionado, puede ser también un juego libre, puede ser un juego entre defensas, puede ser un juego delanteros, entre delanteros y volantes o entre puros defensas, ya. Y una vuelta a la cama de 5 minutos donde podemos hacer un trote regenerativo, podemos hacer trabajos de flexibilidad que ayudan bastante, ya, eso es importante, ya. En la activación y movilidad, el objetivo siempre es preparar. En el pase y la recepción, el objetivo es la calidad de la técnica. En el rondo, el objetivo son los apoyos y el perfil.
Es importante trabajar siempre en los rondos, el apoyo y el perfil. A veces usted dice, no, mi cancha es chiquita, tengo 20 jugadores y tengo un cuadrado. A mí me pasa. A veces obvio esa parte y ahí está mi alumno Carrillo que no me deja mentir. Y a veces obviamos esa parte porque tenemos un campo pequeño y tenemos como 30 jugadores y a veces no alcanza, pero tratemos de hacer algo. Siempre tenemos que ser un poquito innovadores. El trabajo táctico, el objetivo que tiene que ser la progresión, el juego condicionado, el objetivo la transferencia, ¿ya? Y la vuelta a la cama, el objetivo que es la recuperación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico que ustedes lo van a tener, lo tienen ahí, le pueden sacar foto, apuntar, de una sesión de 90 minutos, que también lo podemos volver a 60 minutos acortando los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, acá le podemos sacar el 20 del juego condicionado y el pase de recepción lo podemos hacer en 10 minutos y ya estamos cerrando una sesión de 60, ¿no? Es muy importante eso también, saber condicionar el tiempo que tenemos. Yo sé que, no sé, Eduardo, si coincides conmigo, los campos son pequeños y casi siempre nos dan una hora, porque a la otra hora ya está alquilado por otro profesor. Correctamente, correcto, correcto. Bueno, equipos ahorita de federativos, la gran mayoría, un solo campo de fútbol lo divide en 4 espacios. Y Ah, nosotros tenemos que hacer maravillas para poder desarrollar la sesión. sí, Eduardo, me imagino. La gran problemática de los diferentes equipos federativos, pero uno tiene que acomodarse Uno tiene que a lo que acomodarse. haya para poder sacar a flote la sesión de entrenamiento, ¿no? Sí. Por ejemplo, Es una Eduardo, dura yo te realidad. comento. Sí, yo te comento, yo trabajaba en Bidú y también nos daban a los dos equipos, escúchame, nos daban dos categorías y utilizar una cancha de fútbol, pero prohibido utilizar el área chica y la parte del centro, porque es la parte donde más transita y se gasta. Teníamos que trabajar en los costados. Entonces nosotros teníamos que hacer malabares, yo en ese tiempo como preparador físico y el entrenador también, para utilizar ese campo. Y ahora en esta modernidad, los gras sintéticos, máximo una hora, en la otra hora entra otro profesor. Entonces es muy difícil, pero nosotros, con la experiencia que tenemos como profesor de educación física, nosotros podemos improvisar, podemos adecuarnos, ¿ya? Y ese es nuestro trabajo. Pero bueno, sigamos. Decimos del ejercicio aislado a la situación real de juego, aumentar información, oposición y necesidad de decidir. Tenemos el ejercicio técnico, tenemos la situación reducida, tenemos la oposición, el juego condicionado y la situación real del partido. Todo eso ya es como una escalerita. La progresión siempre no significa abandonar la técnica, lo que habíamos hablado anteriormente. Ya significa colocarla en contexto donde el jugador deba percibir, decidir y ejecutar con presión temporal, espacio y rival. Tiempo adecuado, decisión acertada, compresión temporal. Es muy importante. Es lo que ya hemos hablado anteriormente. Ya sabe que en el momento el jugador debe recibir, decidir y ejecutar. Ya para eso nosotros tenemos que entrenarlos. El buen director técnico tiene que enseñar a ellos a eso. Sigamos. Tenemos acá un caso práctico, ¿ya? Y ahí sí vamos a entrar, quisiera pues, que entren, como se dice, no a debate, sino a poder participar como una mesa redonda. Vamos a poner el caso. Un equipo pierde constantemente el balón porque sus jugadores tienen dificultades para ofrecer líneas de pase. Sabemos qué, ¿no? O sea, no tenemos a quién entregar. Y ocupar correctamente los espacios libres. ¿Qué problema identifica? ¿Es técnico táctico? ¿Qué objetivo establecería? ¿Qué tarea propondría y cómo evaluaría la mejora? A ver, está un poquito complejo, pero podemos responder el primero, el segundo o hasta el tercero si gusta. O si no, me dice de frente qué tarea propondría. Vamos, los escuchamos. Solo están hablando algunos y tenemos 53 participantes.
Vamos, muchachos, ¿qué pasó? Participemos. Yo como ustedes estoy dictando todo el día, dicté en la mañana, me fui a mi colegio en la tarde sin almorzar, también entrené, me vine con el tren, hice unas cositas acá y estoy dictando. Creo que todos estamos cansaditos, ya nos falta poco ya. Nos falta 10 minutos, creo. Vamos. Profesor, muy buenas ¿Te noches. escucho? Te escucho, dime, adelante. Alex, Sí, ¿no? sí, buenas noches, profesor. Alex, qué gusto. Dime. Bueno, creo que en la pregunta, como dice, un equipo pierde constantemente el balón porque sus jugadores tienen dificultad para ofrecer líneas de pase y ocupar correctamente los espacios. ¿Qué problema podemos identificar? Creo que lo primero que sería falta de confianza, falta un poco de preparaciones tácticas que no se ha desarrollado en la parte del entrenamiento, ¿no? Y en la siguiente Exacto, pregunta, claro. que sería, ¿es técnico o táctico? Creo que podríamos decir que sí es táctico, ¿no? Porque no se ha practicado esa parte en la parte de la práctica, ¿no? En el entrenamiento, ¿no? Claro, Y si hablamos de buscar espacios sería táctico, ¿no? Porque no sí, encontramos los claro. espacios, ¿no? Claro. Sí, claro. Y Muy pues bien, obviamente Alex. el objetivo sería, creo que, retroalimentar El feedback, como esas hablamos. tácticas en el Así es. entrenamiento, ¿no? Para poder mejorar y para tener más confianza, ¿no? Ese Excelente, sería mi paso. Alex. Excelente. Gracias Muchas por tu gracias. apreciación. ¿Alguien más que quiera opinar? Profesor, Dime, Luis. pienso que también falta liderazgo también, ¿no? Entre los equipos. Ese era Claro. mi, Ya. ¿Alguien mi más que quiera opinar sobre la pregunta? Si un equipo pierde constantemente el balón, ¿por qué sus jugadores tienen dificultades para ofrecer líneas de pase y ocupar correctamente los espacios? ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, profesor. ¿Cómo está Julio? Buenas Bueno, noches. ¿qué tal, profesor? Sí, profesor, yo, bueno, personalmente identifico el problema táctico porque veo que los jugadores tienen dificultades para ocupar los espacios y Claro. también generar líneas de pase también en todo esto. Estamos hablando entonces de lo táctico, ¿no? Ya Táctico, hay sí, dos, claro, ya y el hay dos objetivo respuestas. principal Sí, sería, claro, y el objetivo principal sería, profesor, mejorar, ¿no? los apoyos de marque y ocupar los espacios que quedan, ¿no? Como los reserva espacios de la libres. posesión. Así es. Claro. ¿Alguien más que quiera? Sí, profe, solamente para acotarlo a lo que están mencionando los coleguitas. Primeramente, esto En primer teníamos que lugar. abordar, en primer lugar, teníamos que abordar sobre la concentración de los jugadores, la parte técnica y la parte táctica. Así Eso es. sería. Compartido, como se dice. Sí, correctamente. Así es, ¿Cómo ese es mi podríamos aporte. mejorar? Eduardo, sí, te escucho. Afianzando o fortaleciendo la sesión de entrenamiento con mayor énfasis en cerrar las líneas, ¿no? Así es. Ese es importante. Ese Ajá. trabajo tendríamos que hacerlo y corregirlo y hacerlo de nuevo y repetirlo. Ese es el objetivo, como se dice, ¿no? Si estamos Así es. fallando, repetir, hacer partido de práctica y de repente con superioridad numérica, de repente de 10 contra 9 11 contra 10 me atrevería a decir de 11 contra 8, ¿no? Hasta que nos salga. Así es. ¿Alguien Así es. más? También, profe, antes de sería una buena charla motivacional, ¿no? Incentivar y darles la seguridad También que, es parte de, sí, ¿qué está pasando, claro, no? Porque de repente puede pasar que en el partido de práctica nos salen bien las cosas, pero nos ponemos nerviosos a la hora del partido y no nos sale. Entonces, algo está pasando en la parte emocional. Eso también es
Importante. Bueno, seguimos con el otro ítem. Gracias a todos por sus aportes. Bueno, acá tenemos un trabajito que de repente lo podemos hacer. Dice actividad grupal, diseña una mini sesión de 10 a 15 minutos. Categoría, edad, ya, sub 14 o categoría 2000 tanto. Duración, ejercicio principal, forma de evaluación, objetivo de la sesión, ejercicio inicial y juego aplicado. Criterio de calidad, cada tarea debe tener relación visible con el objetivo propuesto. Esta es una actividad grupal, de repente lo podemos hacer ahí y podemos dar alcances. Ya, sigamos aquí, quiero que hay otro. Ideas claves de la clase, 6 conceptos para llevar al campo. Ya, esto sí, atento, el director, y recuerden siempre, el director técnico lidera y gestiona un proceso. 2, entrenar requiere planificación y metodología. Número 3, el rendimiento integra 4 componentes, lo que habíamos hablado antes. Toda sesión necesita un objetivo definido. Siempre la sesión de martes, miércoles, tiene que tener un objetivo. Las tareas deben acercarse con los problemas reales del juego, lo que habíamos hablado anteriormente cuando debatimos, ¿no? De lo que pasa cuando se pierde el balón entre líneas, no llega el balón, o de repente no estamos desdoblando mucho las líneas, no tenemos el balón, la pelota no le llega a los delanteros, etc., etc. Evaluar, permitir, ajustar y mejorar. Siempre es importante hacer eso. Sigamos. Bueno, ya esto creo, es la parte final. Si me ayuda el amigo. Mira, hay un entrenador que decía, bueno, él era entrenador, pero tenía algo en particular. Entrenaba fútbol, entrenaba también, era entrenador de vóley y también de básquet. Y los tres lo hacía muy bien y no se decidía, pero le gustaba hacer los tres. Y decía algo, una frase, entrena hoy como si fuera el último día de tu vida. Quiero que esta frase ayuda mucho, ¿no? Tanto nosotros como líderes, como directores técnicos, que salgamos a hacer nuestra mejor clase siempre. Dejemos los problemas en casa. Todos tenemos problemas, me incluyo, de deuda, problema de familiares, familiar enfermo, etc., etc. Pero esas cosas no podemos llevar a nuestro grupo de trabajo. Tenemos que hacer de tripas corazón y salir. Nosotros no podemos estar en el campo deambulando, dando vuelta. Profe, ¿qué hacemos? Profe, idos o estar en el celular, ¿no? Y veo colegas que paran en el celular entrenando. Entonces se ve mal, se ve mal. Estamos denigrando, como se dice, nuestra carrera de director técnico, ¿no? Estamos denigrando nuestro perfil de profesor de educación física, educadores físicos. Entonces es importante que nosotros como líderes ya siempre mantengamos una imagen y siempre tratemos de errar lo menos posible. No somos perfectos. Podemos fallar en el intento de hacer las cosas bien. Ya muchachos, no sé si alguien quiere acotar algo, de repente he hablado muy rápido, de repente no lo soy convencido, etc., etc. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier crítica. Ante nada, Profesor, también agradecerle, antes que nada, agradecerle a Certigo, ya un ratito, disculpe que está del trabajo, me envía. Ya agradecer a Certigo por la oportunidad de dictar esta ponencia. No sé si alguien tiene algo que acotar, alguien que tenga algo que Profesor, acotar ya buenas terminando la noches. ponencia. Profe, ¿Me agradecerle. escucha? Siempre Sí, lo aprendemos escucho. cada día. Oye, Agradecerle nada más, profe. Gracias, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más?
Profesor Sí, Henry, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Sí, profe, Profesor, ¿me escucha, profesor? agradecerle. Pues, ¿Me deja hablar? O... ¿no? Sí, Carlos, te escucho. Sí, profe, disculpe, yo sé que hay coleguitas que quieren hablar también. Sí, Agradecerle muchísimo por su gran aporte, gran conocimiento, ¿no? Me hubiese gustado seguir participando, pero he tenido unos problemas técnicos acá con el celular, pero bueno, agradecerle de antemano todos sus conocimientos que ha podido compartir con nosotros, ¿no? Es muy cierto todo lo que usted nos ha mencionado acerca de ese tema de la dirección técnica de fútbol, ¿no? Sabemos que hay muchísimas distintas realidades, perdón, ¿no? Y a veces nosotros, como dice usted, ¿no? A veces nosotros tenemos que adecuarnos a veces a la realidad, ¿no? así es, Pero Carlos. esto lo hacemos de vocación y así siempre va a ser, ¿no? Por eso siempre, como dice usted, a veces los alumnos siempre nos van a recordar cuando uno trabaja bien. Ese es Así es. es lo que usted siempre, ¿no? Es muy cierto lo que usted ha mencionado, ¿no? Porque a veces, como usted dice, ¿no? A veces hay entrenadores vagos, ¿no? Con el respeto que se merecen, a veces no les interesa, están con el Así celular, es, Carlos. pero los únicos que nos van a juzgar a nosotros son nuestros propios alumnos. Esa es la pura Gracias, verdad. gracias, Carlos, por tus palabras. Gracias, Muy gracias, profesor agradecido. Henry, y Dios me lo bendiga y para seguir adelante nomás. Muchas gracias. ¿Alguien más para ya finalizar? Profesor, ¿qué tal? Buenas Hernán. noches. Sí, mira, la clase ha estado, bueno, para los que estamos en este mundo del fútbol, ¿no? El entrenamiento, y los que tienen a cargo, niños, ¿no? Que están en plena formación. Para mí ha sido muy puntual la clase. Muchas Eh, gracias. este, Uno cada día sale aprendiendo nuevas cosas y eso es muy importante porque lo vas aplicando también, ¿no? Gracias, Y gracias, bueno, Hernán. agradecido, profesor, agradecido por la clase y bueno, sigamos para adelante nada más. Yo sé que, bueno, quien le habla, profesor, tiene un equipo de segunda a cargo, estamos ahí avanzando y Qué bueno, bien, qué pues bien. Felicidades por lo que haces. continuamos en esto, nadie aquí es una labor que se hace de manera voluntaria, yo lo estoy haciendo de manera Claro, muy sí, Hernán, lo voluntaria hacemos de vocación. por el equipo que recién está saliendo y bueno, ya más tarde, más adelante vendrán siquiera los frutos, ¿no? Pero lo importante es sacar el equipo adelante y nada, y llegar a la meta, pues, ¿no? Los objetivos Sí. trazados. Listo. ¿Alguien más? Sí, profesor, Ah, ah, ante todo agradecerle, ¿no? Por las clases de hoy que han sido muy interesantes, que nos ha dejado, Gracias, Julio. sí, profesor, que nos ha permitido comprender mejor la importancia de la planificación, ¿no? De todo lo que nos ha enseñado y agradecer muchas sus enseñanzas de manera clara que nos ha explicado cada tema. Gracias, gracias, Eso es, Julio. Gracias sí, a profesor. todos. Gracias a todos y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Ya, estamos en contacto y si alguien tiene una consulta, no hay problema. El Certigol les puede proporcionar mi WhatsApp. Yo estoy dispuesto al diálogo, a estar con ustedes siempre de la mano. Gracias a todos, los dejo, que tengan muy buenas noches.